Hola, ¿qué tal? Soy Paulina Mercado. Bienvenidos a este jueves de análisis de Azteca Opinión. E iniciamos con En Contexto, donde Jaime Sánchez Susarrey analiza la figura del Papa Francisco con la ayuda de un sociólogo de la religión. La Cámara Libre de Lili Telles entrevista al diputado panista Ricardo Anaya, quien hace un recuento del intenso periodo legislativo vivido este año que termina. Mientras que en Periférico 1313, Luis Carlos Ugaldo y José Antonio Crespo realizan un balance general de los hechos más importantes acontecidos en México este 2013. Por último, Alicia Salgado, Roberto Aguilar y Mauricio Flores plantean en la billetera un tema que, como siempre, les será de utilidad para planear sus finanzas o bien entender lo que sucede en el mundo de las políticas económicas del gobierno. Así que ya lo sabe, a terminar bien la noche por Azteca Opinión, que también puede seguir a través de nuestras redes sociales. En días pasados, recientemente, el Papa Francisco hizo dos afirmaciones que causaron cierto revuelo. La primera fue que la Iglesia no debería o no debe obsesionarse con el tema de los homosexuales y que tampoco debe obsesionarse con el tema del aborto. Para hablar de ambas cosas, invitamos a Jorge Trasloceros, doctor en Historia, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, por supuesto católico, de confesión y de vocación. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Jaime, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos felices de la vida, mano. Bueno, pues entonces el Papa Francisco hace estas dos afirmaciones, las hace en una entrevista. Sí. De entrada, ¿cómo las podemos interpretar? Mira, hay que ponerlas en el contexto de la entrevista, ¿no? Es una entrevista de unas 25 cuartillas más o menos, en donde el Papa habla de su persona, cómo entiende el ministerio de San Pedro, cuál es la visión de la Iglesia que tiene, y el tema que domina toda la entrevista es una denuncia permanente a la cultura del descarte. Para entender estas dos afirmaciones hay que entender este punto, ¿qué es la cultura del descarte? Le dices, toda esta cultura que nos está reduciendo a los seres humanos a simples cosas, a mercancías, nos enajena de nuestra propia humanidad y por lo tanto, al igual que las mercancías, nos ponen precio y una parte de la humanidad puede ser descartada, mientras otra, si cumple cierta eficiencia económica, neuronal, cierto grado de aceptabilidad, entonces son los únicos que tienen derecho realmente a estar presentes. El Papa está preocupado por algo que yo creo que en general a la Iglesia nos preocupa mucho, preocupa en general, que es estos pequeños cotos que reducen la fe a un simple predicado moral. ¿Qué significa esto? El Papa es un gran defensor de la vida. El Papa ha hecho declaraciones muy importantes en defensa, sí, del ser humano que está todavía en el seno materno, pero entiende esto de manera integral. Si solo nos centramos en eso, entonces dejamos abandonada a la mujer y nos olvidamos de los ancianos, de los enfermos, de los discapacitados, nos olvidamos de que la promoción de la vida desde el cristianismo es integral y va de principio a fin. Eso es lo que está diciendo el Papa. Pero bueno, aquí hay un tema que no se puede eludir. Frente al aborto hay muchas posiciones, es un tema absolutamente espinoso. Sí. Nadie tiene una visión concluyente. En quienes defienden incluso el aborto no lo defienden porque es un bien en sí mismo, sino porque es el mal menor en determinado momento para ciertas personas, sí, según su visión. Sí. Carlos Castillo Peraza, muy reconocido, decía que el aborto también era imposible de justificar porque era como la duda que tenía el cazador frente a lo que se movía, ¿no? Si tienes una duda, entonces abstente. O sea, el tema está ahí. Ajá. Frente al aborto, esto significa que la Iglesia va a tener una posición más tolerante. Hablabas tú antes de empezar el programa, más caritativa. ¿Qué es lo que está diciendo el Papa respecto del tema del aborto? La primacía de la caridad. La caridad siempre se acompaña de la verdad. Es decir, la Iglesia está para anunciar a Jesús de Nazaret, que es caridad en la verdad. Esta es la misión que tiene la Iglesia y el Papa insiste mucho en esto. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, frente al tema del aborto. Nosotros no podemos solamente defender la vida del ser humano concebido
tenemos también que defender a la mujer embarazada. Esa vida es igualmente digna, igualmente importante. Y entonces, ¿qué es a lo que va a invitar la Iglesia? Si vemos esto desde la perspectiva de la caridad, las dos vidas son igualmente importantes. Y será tarea de los políticos, ¿sí? Será tarea de los que diseñan las políticas públicas, generar estas políticas para proteger la vida de los dos. Y la solución ahí es clarísima, y lo dijo el Papa al día siguiente en otra entrevista, y lo dijo antes en otra entrevista. La solución es proteger a los dos. ¿Cómo? Protegiendo a la mujer embarazada. Si nosotros no somos capaces como cultura de defender a una mujer embarazada en contra de todo aquello que atenta contra su integridad y con la integridad de su hijo, estamos cometiendo un error. Esa es la cultura del descarte. ¿Por qué tenemos que descartar a uno de los dos? Lo que dice el Papa con esto es, si nos obsesionamos solamente por el no nacido, olvidamos a la mujer. Estamos cayendo en una conciencia fragmentada y por lo tanto la Iglesia deja de hacer un anuncio en la caridad. Me relatabas tú antes de empezar el programa que el Papa relata en esta entrevista o en otra entrevista la confesión de una mujer. Un caso moral. Un caso moral típico, donde ella sí. dice, ella tiene 5 hijos, tiene problemas económicos y ella le confiesa que tuvo un aborto. ¿Problemas económicos? ¿Me equivoqué? Tuvo un aborto antes de casarse, después se casa, tiene 5 hijos, vive un matrimonio feliz. Pero una variación de lo el mismo. tema ahí que nos lleva es, el aborto está penalizado por ciertas leyes, o sea, Ajá. está criminalizado. La mujer que aborta, muchas no van a la cárcel porque no se les persigue, pero las leyes marcan que esto es un asesinato. Frente a esto, entonces, la Iglesia, ¿qué es lo que afirma? ¿Sí? Dentro del debate interno a la Iglesia hay una corriente muy importante que dice, para defender realmente la vida de este ser humano concebido, no debemos criminalizar a la mujer que se ve obligada a abortar. Es decir, no, ¿por qué? Porque estamos hablando del mismo problema, de la misma integridad de un problema. No necesitamos criminalizar a la mujer para proteger al ser humano concebido y tenemos que unirlos, no tenemos que excluir a ninguno de los dos. La solución no es criminalizarla. En todo caso, habría que ampliarle las penas o cargarse contra aquellos que lucran y hacen negocio con la desgracia de una mujer que se ve orillada a un embarazo y proponer políticas públicas que protejan a esta mujer. Esa sería, digamos, la posición que en este momento está siendo ya dominante dentro de la Iglesia Católica y es a la que se refiere el Papa Francisco. Pero entonces sí teníamos una posición anteriormente sí, que era mucho más cerrada, sí. Mucho más cerrada, digamos, y Sí, mucho sí, más sí. tajante frente a esto. Dicho en términos religiosos, moralista, puritana. Y el puritanismo y el catolicismo son realidades totalmente opuestas. Puritana y moranista. El otro tema es obviamente el asunto de los homosexuales. Los homosexuales, bueno, son una minoría, Sí. tienen los derechos, Sí, y muchos dicen que es una elección totalmente respetable, sí. pero también se les cataloga, y no solamente por la Iglesia Católica, como si fueran seres enfermos. Ajá. Acaba de pasar una legislación en algún estado en Estados Unidos donde por fin se revisó este concepto Ajá, de ajá. que la homosexualidad es una enfermedad. ¿Qué significa que el Papa diga no nos obsesionemos con la homosexualidad? Significa que tenemos que aprender a ver en cada ser humano, antes de una calificación, una persona, ¿sí? Y abrazar a esa persona con toda su conflictividad. Puede ser muy con peligroso, todas Jorge. Puede ser muy peligroso. No, ¿cuál, hombre? Al contrario. No, Estoy bromeando. no, ya lo sé, digo. Al contrario, es un abrazo, pues, ¿no? Es decir, tenemos que abrazar en la verdad. Es decir, tampoco podemos crear, por ejemplo, en este asunto de cualquier persona, en cualquier situación, finalmente, dice la Iglesia, todos somos frágiles, ¿no? Todos cometemos errores, todos estamos en una situación que no es privativa de un homosexual. Es decir, todos tenemos problemas. La Iglesia está, y es aquí la gran definición que da el Papa, muy en el espíritu de Chesterton, la Iglesia es más un gran hospital después de una batalla. Decía Chesterton, es el gran hospital de pecadores que buscan a Dios. Entonces la Iglesia tiene que hacerse cargo del dolor de la gente. Mira, que de las leyes se hagan cargo los políticos. La Iglesia está para abrazar el dolor de la gente y la tragedia de la gente, ¿sí? Bueno, de la que sea. Volvamos al asunto de los homosexuales, o sea, es un hecho que han sido perseguidos, han sido hostigados Sí. y son, ¿no? Sí. En muchas Sí, partes. y es muy injusto. Y es muy injusto. Entonces esto entraría dentro de la lógica que tú usas del descarte, porque bueno, finalmente son seres humanos con Sí. cierta preferencia o cierta inclinación, o como se quiera decir, Ajá. pero que tienen derechos y que finalmente son efectivamente seres humanos. Mira, yo creo que la Iglesia en esto, Francisco, está invitando a una mayor claridad en el asunto. El solo hecho de definir a un ser humano homosexual o no homosexual ya es un acto de discriminación.
¿sí? Es decir, uno se acerca a la gente sin preguntar y uno abraza a la gente sin preguntar, simple y llanamente. Por eso él dice en la entrevista del avión, y lo repite ahora en esta entrevista que publicaron, dice, si un homosexual busca honestamente a Dios, ¿quién soy yo para juzgarlo? ¿Sí? Finalmente, todos somos buscadores de Dios. ¿Sí? Ratzinger lo decía muy claro y lo dice también Francisco en esta entrevista y en otras que ha presentado. Finalmente, si queremos combatir la cultura del descarte, tenemos que aprender a vernos a los ojos y reconocernos como personas antes de cualquier calificativo. Entender que todos somos frágiles e incluso agnósticos y ateos honestamente están buscando a Dios aunque no lo sepan. ¿Por qué? Porque finalmente buscamos la verdad de nuestra propia humanidad y eso es buscar a Dios, ¿no? Ahora, bueno, Francisco es un papá, es un hombre grande. Su papado no va a ser eterno, nada es eterno, nada es eterno más que Dios. ¿Qué se puede prever? O sea, estos cambios sí son un cambios bueno, no se había dicho antes en la iglesia, cuando yo nunca lo había escuchado. Hay un cambio. ¿Qué viene con Francisco? Bueno, con el Papa Francisco. Estas ideas, por ejemplo, que hemos comentado aquí, ya venían muy fuertes. Ratzinger ya había dicho cosas muy fuertes sobre esto. La diferencia es si habían sido publicitadas o no. Esta idea de no reducir la fe a un discurso moralista, Ratzinger lo denunció con todo. Lo que pasa es que el carisma de Francisco es esa cercanía pastoral que hace que el mensaje sea mucho más claro y sencillo. Ahora, ¿qué viene ahorita en la Iglesia? La Iglesia ha culminado un proceso de implantación del Concilio Vaticano II. La generación que hizo la reforma del Concilio Vaticano II ya se fue. El último en funciones era Joseph Ratzinger y él en un acto de inmensa caridad dice yo me retiro. Ahora Francisco representa esta nueva generación de católicos, en las cuales me incluyo, ya educados dentro del Concilio Vaticano II, que vamos a ver la consolidación de muchos cambios que se vienen gestando en la Iglesia, en dos áreas principalmente. La primera va a ser, y lo vamos a ver en estos días que vienen, hay que estar muy atento, las grandes reformas a la administración central de la Iglesia, a la curia romana, ¿sí? Que es muy importante esto que se está gestando, ¿sí? Desde mi punto de vista, creo que quisieron golpear a Francisco para debilitarlo frente a grupos específicamente que no quieren la reforma de la curia. Esa es una. Esa es una. Y la otra es la consolidación de una actitud pastoral mucho más centrada en la verdad y en la caridad. Es lo que aparecía esta gran reunión de obispos latinoamericanos llama transponer a la Iglesia en estado de misión, ¿sí? Y por lo tanto cada católico convertirse en un auténtico discípulo y misionero, siempre en la caridad, en el primado de la caridad, que Jesús es el primado de la caridad, siempre con verdad, entrando a un diálogo abierto. Y para eso los papas ponen ejemplos. Porque se nos está acabando el tiempo y utilizas dos términos que merecen que los aclares o que los precises. Sí. Caridad y verdad. ¿Qué significa caridad y verdad para la Iglesia en ese discurso? La verdad de que somos personas, de que somos seres humanos, de que no somos seres de desecho, de que somos dignos independientemente de nuestra condición, ¿sí? Somos absolutamente dignos. Y la caridad que implica en ese reconocimiento abrazarnos e invitar a una cultura de inclusión de todos los miembros de la sociedad, porque nosotros somos personas, no cosas. Tenemos dignidad, no tenemos precio. Y por lo tanto, tenemos que generar una cultura de diálogo y encuentro en contra de esta cultura que nos está haciendo pedazos de exclusión, una cultura de descarte, como le llama el Papa Francisco, una cultura que desecha a unos seres humanos para privilegiar a otros. Y la denuncia del capital financiero que acaba de hacer el Papa es maravillosa. Eso lo dejamos para la próxima, pero una pregunta provocadora sobre verdad y justicia, sobre verdad y caridad. Lo que dices es muy sensato y muy entendible. ¿Qué pasa cuando te enfrentas a un cura pederasta que ha abusado de su condición como ministro de Dios para abusar de un niño o de una niña? ¿Dónde queda ahí la verdad y la caridad? Lo que está haciendo en este momento la Iglesia, que es suspender el ministerio y que lo meta a la cárcel la autoridad civil. Que ese es exactamente lo que está haciendo en este momento la Iglesia y hay casos constantes ya, hay una denuncia, la Iglesia lo suspende inmediatamente, si procede canónicamente contra él, si lo solicita la autoridad civil, entrega el expediente integrado por la Iglesia como pruebas en contra para que lo metan a la cárcel. Ese es un criminal y es lo que en este momento está haciendo la Iglesia gracias a la reforma de Ratzinger del 2007. Jorge, te agradezco mucho.
Jaime, al contrario, Estás muchísimas seriamente gracias invitado por la para la invitación. próxima vez, para que nos sigamos hablando. Esto que dijiste de la denuncia contra el capital financiero puede ser un tema. Sí. Te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ti, Jaime, por la oportunidad. En contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. Siempre escuchamos protestas en torno a los diputados federales y a los senadores de la República. No trabajan, su productividad es escasa, tienen muchos días de inactividad. Pero este año, particularmente en este último periodo ordinario de sesiones, los legisladores sí que se partieron el lomo, por usar una expresión coloquial. Mejor imposible en el año de las grandes reformas estructurales que moverán a México a la cúspide del desarrollo y la competitividad, las y los legisladores federales, diputados y senadores, aprobaron por mayoría simple o calificada las iniciativas enviadas por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para apuntalar las palancas transversales del despegue económico hacia la prosperidad. Sin referente alguno en los últimos 96 años, desde la integración del Constituyente de Querétaro y la promulgación de la Carta Magna de 1917, no existía en nuestro país semejante actividad legislativa. Ni la expropiación petrolera del 38, ni las excitaciones bancarias lópez-portillistas, ni los pactos económicos ochenteros y noventeros, ni el reconocimiento del Estado Vaticano, ni la inclusión de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ni la aprobación del FOBAPROA, ni la reforma indigenista, mucho menos la del ISSSTE, han sido de gran calado como las aprobadas por los legisladores federales actuales. A través del novedoso mecanismo de concertación política al que conocemos como Pacto por México, todos los partidos políticos representados en las cámaras de diputados y senadores, de una u otra forma, otorgaron su aval y los votos necesarios para aprobar los dictámenes de las reformas estructurales de este 2013, como la de telecomunicaciones, la laboral, la educativa, la hacendaria, la financiera, la político-electoral y, claro, la energética. Privó el diálogo y se privilegió la negociación. Y eso es bueno, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención, le deseo un muy feliz 2014 y, como siempre, buenas gracias y muchas noches.